Hola a todos, soy el pastor Omar Parma de la Iglesia Raíces en Asunción, Paraguay, y tengo una pregunta para vos. ¿Cómo está tu fe? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Es grande? ¿Es pequeña? Es una pregunta que es muy importante que respondas porque Jesús dijo, todo es posible para la persona que tiene fe. Él también dijo, de acuerdo a tu fe, se hará contigo. Dios dice, si confías en mí, si crees en mí, si tienes fe en mí, te bendeciré. De hecho, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucho escrito sobre la fe. Déjame preguntarte de vuelta, ¿cómo está tu fe? ¿Te gustaría una fe más fuerte? Y espero que sí. En este estudio vamos a aprender más sobre eso. Mira, la fe es como un músculo. Tienes que ejercitarla. Dios usa un patrón, un proceso predecible para avanzarte en la fe. Lo llamamos las fases. Y cuando comiences a entender estas fases, vas a estar listo para cooperar con Dios en ese proceso de fortalecer tu fe y experimentar la aventura de la vida con Jesús. En esta sesión te quiero dar una introducción a estas 6 fases. Aprendamos cómo la fe y los sueños están conectados. La primera fase de la fe es sueño. Dios siempre comienza con un sueño. Tienes que tener un sueño, una idea, una visión, una meta, un objetivo. Dios quiere trabajar a través de ti. Él te da un sueño y quiere hacer un impacto en tu vida y a los demás con eso. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Dios le dio un sueño a Noé de construir un arca. Dios le dio un sueño a Abraham de ser parte de una gran nación. Dios le dio un sueño a José. En toda la Biblia encontramos que Dios comienza con un sueño. Ok, pero ¿cómo puedes saber si un sueño viene de Dios o simplemente te lo inventaste? La manera en que podemos saber si el sueño viene de Dios es los sueños de Dios siempre van a requerir fe. Dios quiere que pongas en práctica tu fe. Y cuando elevas tu oración, tus pensamientos se fortalecen, avanzas a lo que Dios quiere. Si un sueño viene de Dios, será tan grande que no podrás hacerlo por tu cuenta. Solo lo podrás hacer a través de la fe. Y si no necesitas fe, no puedes agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda manera de saber si un sueño viene de Dios es los sueños de Dios nunca contradicen la palabra de Dios escrita. Si Él te pide que abandones a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo y que te vayas a tener una vida de éxito en Hollywood, eso está en contra de su palabra. El sueño de Dios siempre requiere un camino de fe. Una vez que Dios te dio el sueño, te mueves a la fase número 2. La segunda fase es decisión. La fe, en esta sesión, en esta fase, nada sucede hasta que no tomes la decisión. Tienes que realizar la decisión. Durante la fase de la decisión, tienes que hacer algunas cosas. Primero, debes invertir. Tienes que tomar la decisión de invertir tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tu energía, te pones las pilas, empiezas a accionar. La segunda cosa que tienes que hacer en la fase de la decisión es dejar de lado la seguridad. Mira, esto es incluso más difícil que lo anterior. Cuando Dios le dijo a Abraham que vaya porque Él hará con él una gran nación, tuvo que salir sin saber a dónde iba. Dios te da un sueño, pero tienes que tomar la decisión de lanzarte hacia tu sueño y alcanzarlo. Ahora, cuando ya pasaste por la fase 2, llegas a la fase 3, donde las cosas se ponen un poco más difíciles. Es la fase de la espera. Dios no cumplirá tu sueño de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no te tomaría fe. Y Él quiere que uses tu fe. Y Dios quiere trabajar en tu interior. Dios dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, estas cosas que planeó no sucederán de inmediato. Lenta y constante y seguramente se acerca el momento en que la visión se cumplirá. Si parece lento, no desesperes porque estás en el lugar correcto.
No se atrasará ni siquiera un solo día. Verás, la fase 3 empieza cuando te preguntas, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo Dios va a remover la barrera? ¿Cuándo se va a cumplir mi sueño? ¿Cuándo será? Este es el momento de la espera. Mira, Dios suele esperar porque Él quiere trabajar en tu vida antes de que empieces a trabajar en tu proyecto. Este es un principio que vemos en las Escrituras. Abraham le dijo que sería el padre de una gran nación, pero no tuvo un solo hijo, sino hasta los 99 años. Y ese es un ejemplo de espera. Algunos de ustedes están en un tiempo de espera ahora mismo. Y esto revela tu nivel de fe. La fase 4 es la fase de la dificultad. Puede ser que digas, ay no, nos movimos de la fase del sueño, la decisión y luego a la espera y ahora a la dificultad. Sí, tendrás que esperar y vienen problemas, vienen dificultades. Es parte del plan de Dios. Déjame decirte que principalmente hay dos tipos de problemas: las circunstancias y las críticas. Vendrán circunstancias difíciles cuando tengas un sueño y actives, y también habrá gente que se levante y te critique. Recuerda a José. Él tuvo un sueño donde se convertiría en un líder, pero luego fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado de violación, estuvo en la cárcel, fue olvidado por todos. Las dificultades estuvieron por encima de la espera. Y la Biblia dice lo siguiente: en la actualidad es posible que se sienta acosado temporalmente por todo tipo de problemas. Y esto no es un accidente, sucede para fortalecer tu fe, para convertir tu fe en oro. Finalmente, cuando llegues al periodo de espera y pases por las dificultades, llegas a la siguiente fase. Las dificultades fueron tantas que has llegado a tu límite, probaste todas las opciones y has llegado a la fase 5, callejones sin salida. Puede que digas, gracias Omar, muchas gracias. Bueno, déjame decirte que los callejones sin salida son parte del plan de Dios para tu vida. La situación se deteriora de difícil a imposible y ahora parece que no hay esperanza, no hay salida, no hay alternativas. Quiero decirte que si estás mirando esto ahora y te encuentras en esa fase, felicidades, porque estás en buena compañía. La compañía de Pablo, por ejemplo, pasó por dificultades, callejón sin salida, y él escribió: quisiéramos, hermanos, que sepan algo de lo que pasamos en Asia. En ese momento estábamos completamente abrumados. La carga era más de lo que podíamos soportar. De hecho, nos dijimos unos a otros que ese era el final. Sin embargo, ahora creemos que tuvimos esa experiencia de llegar hasta ese momento y ataduras para que podamos aprender a confiar en Dios, que puede resucitar hasta los muertos. Y si Dios puede resucitar a personas muertas físicamente, Él puede resucitar a personas muertas emocionalmente. Él puede hacer lo que sea. El mejor ejemplo de esto fue cuando Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto. Hubo 10 plagas en Egipto. El faraón finalmente dejó ir a los israelitas y los israelitas se fueron, pero solo un día después el faraón cambió de opinión y comenzó a perseguir a los israelitas con todo su poder. Los israelitas estaban en el Mar Rojo, había montañas de ambos lados y el mar estaba enfrente, el ejército atrás, listo para matarlos. Esto es lo que llamamos un callejón sin salida. Y la Biblia dice que los israelitas estaban aterrorizados. Ellos dijeron a Moisés: les dijimos que nos dejen en paz y que sigamos siendo esclavos de los egipcios. Sería mejor ser esclavos allá que morir acá en el desierto. Piensa esto. ¿Hubiese sido mejor quedarnos como esclavos? Muchas personas prefieren una vida de esclavitud en lugar de tomar el riesgo de algo que no conocen, y ellos no quieren tomar el riesgo de la fe. Ellos soportarán una mala situación en el matrimonio, en la carrera, en la iglesia, en el trabajo, en lo que sea, en lugar de tomar pasos de fe, tomar riesgos y confiar en Dios por un milagro. Tienes que aprender a decir: los callejones sin salida son parte del plan de Dios para mi vida, porque aprenderemos en ese momento. Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta a un callejón sin salida? La respuesta es la fe.
Pablo dice, Él nos rescató y Él nos rescatará en el futuro. Confiamos en que nos seguirá rescatando. También dice en el libro de los Salmos, estoy esperando que el Señor me rescate de nuevo para que una vez más, su bondad esté conmigo aquí en la tierra de los vivos. Tienes que esperar que el Señor te rescate de los callejones sin salida. Una confianza positiva y expectante de que Dios te rescatará de esa fase. La fase 6 es liberación. Llegamos a la mejor parte. Al final, Dios viene y rescata a su pueblo, a su hijo, a su iglesia. En el caso de Moisés, Dios abre el mar rojo en dos. En el caso de Abraham, él y Sara tienen un hijo milagrosamente. En el caso de José, sus sueños se volvieron realidad milagrosamente. Pero el mayor milagro de un callejón sin salida fue la liberación cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Él ama transformar situaciones sin esperanza en liberaciones. ¿Por qué? Porque Él se lleva el crédito, Dios se lleva la gloria. Él es un especialista en convertir situaciones sin futuro en milagros. Ahora, hagamos un pequeño repaso de lo que aprendimos en esta sesión de grupos. Primero, ¿cuál es el sueño que Dios te dio? Es la fase 1. Y si no tienes un sueño, tienes que comenzar a orar, porque Dios tiene un sueño para tu vida, solamente tienes que descubrirlo. Él quiere que vivas una vida en abundancia que Él creó para ti. Y algunos de ustedes pueden que se encuentren en la fase 2, ahora mismo. Tienen el sueño de Dios para su vida, pero todavía no has tomado la decisión de ir por Él. Tienes que moverte, ve por tu sueño, haz algo. Algunos de ustedes ya han hecho la decisión. Y ahora ya están en la fase 3. Tienes el sueño, tomaste la decisión y ¿qué pasa? Una espera bien larga. Tomaste decisiones, pero es tiempo de esperar. ¿Cuánto falta? ¿Por qué no recibo lo que estoy pidiendo? Está bien, es parte del proceso. Algunos de ustedes han pasado por la fase de espera y ahora están en la fase 4. Tienes dificultades. Déjame preguntarte, ¿qué dificultades estás enfrentando ahora, en este momento? Esta es la fase de las dificultades. Otros inclusive están en la fase 5 y piensan, llegué al límite, no hay nada que ya pueda hacer. Es un callejón sin salida. Esta es una fase difícil, pero sigue creyendo, no te rindas, estás a punto de pasar a la fase número 6. Tienes que esperar y expectante, tienes que tener fe, que se haga con ustedes conforme a su fe. Dios es fiel, lo que Él prometió hacer, lo hará. Dios guía, Dios provee. Pero no sucede de la noche a la mañana. Tienes que pasar por las 6 fases. El sueño, la decisión, la espera, las dificultades, callejón sin salida, la liberación. Ahora, hay mucho para que conversen ustedes con el grupo y que completen las preguntas que tienen. ¿Por qué no tenemos un tiempo de oración antes? Y nos vamos a encontrar en el próximo video del grupo pequeño. Vamos a orar. Vamos a decirle gracias, Señor, por este encuentro. Y Dios, yo te quiero pedir que tú bendigas a cada persona que está en el grupo y que cada uno de ellos pueda reflexionar sobre tus planes sobre sus vidas y sobre todo reconocer que Jesucristo ha resucitado de los muertos y Él es un especialista, nuestro Dios especialista en convertir situaciones de callejones sin salida en una liberación de bendición y salvación. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.